Mire, precisamente para hablar de los temas relacionados a este eclipse solar, que es menos común, vamos a decirlo así, que los eclipses lunares, pues saludo con muchísimo gusto y le agradezco el tomarnos la llamada al investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, al doctor Raúl Mujica García. Doctor, gracias y muy buena tarde. ¿Qué pasó, Luis? Buenas tardes. Oiga, pues a ver, con qué tanta frecuencia se presentan los eclipses solares y sobre todo, qué ventajas dan, por ejemplo, el hecho de que se pueda apreciar en nuestro país y en el estado de Veracruz? Bueno, mira, los eclipses solares suceden más o menos un par de veces al año, Sí, al igual que los lunares, pero digo, hay años en los que suceden un poquito más, un poquito menos, pero digamos que eso es el promedio. Es muy raro que sucedan más de 4 eclipses, 2 lunares y 2 solares. sí, Eh, Estos eclipses no los podemos apreciar, por supuesto, porque la sombra que genera este eclipse, la sombra de la luna, sobre la superficie de la Tierra, pues es una franja muy pequeñita. A diferencia de los eclipses de luna, cuando hay un eclipse de luna total, pues se ve en toda la parte del planeta donde es de noche, porque la sombra la luna pasa por la sombra de la Tierra, ¿no? sí. Entonces la sombra es más grande. Bueno, ¿qué importancia tiene? Bueno, estos eclipses han servido en el pasado para algunos descubrimientos. Por ejemplo, un eclipse en 1919 Ujú, sirvió para probar las predicciones de la teoría de la relatividad de Einstein, que sí, nos decía que el espacio se curvaba debido a la masa que tiene un objeto, y entonces la luz debería seguir esa trayectoria curva, es decir, que debería desviarse. Y entonces en el eclipse del 19, y después se hicieron estas mediciones en otros eclipses, se mostró que efectivamente la luz detrás del Sol, de las estrellas que se ven detrás de la posición del Sol, la luz de las estrellas esa era desviada, cambiaba su posición. sí, Entonces, eso se ha utilizado, por ejemplo, para estudiar también la atmósfera, sí, y eso se va a hacer otra vez en este eclipse. La atmósfera, por ejemplo, de la Tierra cambia porque, imagínate una sombra, sí. cambia la temperatura, y entonces se estudia cómo cambia debido al cambio de temperatura esta atmósfera por donde va pasando la sombra del eclipse. Sí. También se aprovecha para estudiar, por ejemplo, objetos que son difíciles de observar, como por ejemplo Mercurio, que está muy cerquita. Sí. Entonces muchos aprovechan para observar Mercurio. Y la parte más importante es que se utiliza para estudiar, digamos, estas capas externas del Sol que no son visibles sin un eclipse, como por ejemplo la corona que tiene millones de grados de temperatura, que Sí. todavía estudian los procesos que se generan en la corona, solo son visibles en los eclipses totales. Pero en este caso, que hay un eclipse total, la totalidad solamente será observada en Estados Unidos, en una franja también angosta, pero que recorre desde el oeste hasta el este. Sí. Ahí es por donde está pasando la parte más oscura de la sombra de la luna, que se Sí. llama umbra. Sí. Todo lo demás es la penumbra, o sea, la sombra tiene otra componente que es más débil, que se llama penumbra, y donde pasa la penumbra hay un eclipse parcial. Y eso es lo que va a suceder en todo el territorio mexicano, que vamos a poder apreciar el eclipse como parcial, incluyendo Veracruz, por Claro. supuesto. Oiga, doctor, ¿en qué horario está programado que se dé este eclipse parcial de sol en nuestro territorio, sobre todo en el territorio veracruzano, y qué tan recomendable es observarlo directamente? Mira, en particular, por ejemplo, en Jalapa el eclipse va a suceder a las 12:05, va a ser el inicio, lo que llamamos el primer contacto. Sí, El máximo va a ser a las 13:26 y va a terminar a las 14:45, o sea, va a durar 2 horas con 40 minutos. sí, Y el porcentaje del disco solar que va a ser cubierto, que se va a observar desde Veracruz, es el 41%. ¿Sí? Las condiciones para el resto del estado son más o menos similares. Cerca de la 1:30 será el máximo, sí, y cerca de las 2 empezará, y cerca de las 3, o sea, como 2:40 terminará. ¿Ok? ¿Qué hay que hacer? O sea, como tenemos un eclipse parcial, sí. entonces es muy peligroso observarlo directamente. Es como observar el sol aunque no haya eclipse. Si lo vemos directamente nos podemos dañar. Bien, La luz del sol, la luz en particular la UV, nos puede dañar la retina. Entonces, la recomendación es que si no tienen el equipo adecuado, si no están cerca de gente experta en la observación del sol, entonces no lo observen de manera directa. No utilicen estos mecanismos alternos, ya sabes, sí, ahumar un cristal, utilizar una radiografía, utilizar los lentes, estas gafas de sol, ¿no? Que dicen sí, que son con protector UV. Bueno, ninguna de
de esas tiene la calidad suficiente para atenuar la luz que nos llega del sol y entonces puede causar daños en la visión. Entonces, esa es una recomendación. Si no están cerca de alguien que sabe observar el eclipse y que tiene equipo especial para observarlo, Sí. entonces no lo haga de manera directa. Eso es lo mejor. Hágalo de manera indirecta. Sí. Entonces, ¿cómo es de manera indirecta? Pues es muy simple. Uno es simplemente ver las sombras, por ejemplo, abajo de los árboles. Bien. Como va a ser cerca del mediodía, el sol va a estar muy alto, va a estar como 80 grados más o menos de altura. Sí. Entonces vamos a poder ver las sombras de las hojas de los árboles proyectadas en el piso. Sí. Obsérvenlo y verán que ahí, en lugar de unas sombras normales, vamos a ver muchos eclipses. Vamos a ver la sombra de este eclipse parcial. Entonces aprovechen, por ejemplo, donde hay arbolitos. Donde no, miren, pueden hacer en lo que se llama un pinhole, en inglés le dicen, ¿no? Que es simplemente con la punta de un alfiler, sí. perforar una hoja, perforar una cartulina y observar la luz proyectada que pasa por el orificio. Claro. Ya sea en el piso o ya sea que pongan otra cartulina en el piso o una hoja también en el piso, busquen, más o menos debe estar casi como 1 metro de distancia una de la otra. Bien. Y verán que van a poder apreciar el sol. Otra es con el reflejo de un espejo, reflejar la luz que llega a un espejo y mandarlo también a una pared. Por supuesto, no mandarla a los ojos, ¿no? Claro. Nos encantan esas bromas cuando somos chamacos, pero eso puede causar daños. Entonces, el reflejo de la luz en un espejo, mandarlo hacia una pared, mandarlo hacia una pantalla, de preferencia en un sitio donde esté más oscuro que donde estamos observando, siempre sí. Desde fuera de la casa, dentro de la casa, desde fuera del salón hacia dentro del salón, también se puede observar, ¿no? Entonces, esas son las maneras de observar de manera indirecta. Oiga, doctor, una gran duda es, cuando son eclipses totales solares, se logra, pues, obscurecer, vamos a decir, la claridad del día. Cuando se es parcial, ¿qué tanto es el nivel lumínico que se va a perder, o vaya, o que va a presenciar, o se va a poder apreciar en el territorio mexicano, en el caso específico de Veracruz? ¿En qué porcentaje se puede medir? Sí, bueno, yo creo que no va a disminuir más allá de un 25%. Bien. ¿Sí me explico? Es decir, no va a ser realmente apreciable si es que no sabemos que hay un eclipse. Podemos confundir con una nube que está pasando. Bien. Es decir, el cambio en la luminosidad del día no va a ser realmente impactante como durante un eclipse total. Eso en particular a esta altura, donde estamos aquí en Puebla, Veracruz, en la zona centro. Más al sur va a ser menos, va a ser hasta un 30%. Y más al norte, allá en Baja California, en Sonora, allá va a llegar hasta 65, 67%, va a llegar el porcentaje de cobertura. Va a ser mucho más apreciable que aquí, desafortunadamente, en el centro. Sí. Entonces, no se va a notar, por eso es que queremos avisarles a la gente que quiera apreciar este eclipse, sí. Pues que lo haga de manera indirecta y que sepan a qué hora es, ¿no? Si no, se van a pensar que es más temprano, más tarde, se les va a pasar. Entonces, claro. aprovechen, yo insisto, en las entrevistas que hemos dado, en la información que hemos transmitido, aprovechen los profesores, ya que es el primer día de clases, sí. pues aprovechen para generar algunas actividades que pueden incluso ser los detonantes para todo el curso, que pueden ser integradoras. Cuiden, por supuesto, a los niños, que no lo vean directo. Hagan estos experimentos de sencillos, un pedazo de cartulina, una hoja, un alfiler, un espejito. Con eso yo creo que van a poder tener un buen día de trabajo y puede ser un buen augurio para todo el año. Doctor, ya nada más por último, para quienes nos escuchan y sobre todo para quienes nos dedicamos a las comunicaciones y que tenemos que hacer enlaces satelitales, ¿afecta esta presencia de eclipses solares la transmisión de energía solar? ¿Se provoca algún efecto y quedaría incomunicado algún lapso de tiempo el globo terráqueo por la presencia de este eclipse solar? No, en lo absoluto la transmisión no tiene nada que ver con estas sombras. A la sombra lo único es que hace que deje de llegar luz del sol, es todo, ¿no? Es por ejemplo, como si alguien se parara frente a nosotros cuando estamos llamando por teléfono, ¿no? O sea, no pasa absolutamente nada, ¿sí? No va a haber ningún cambio. Los cambios tienen que ver más bien con la temperatura de la atmósfera. Hay algunos cambios, uno dicen que se vuelve más estable, y todo eso lo hacen, ya sabes, con globos que están a diferentes alturas, pero es una cuestión atmosférica, no va a pasar absolutamente nada durante el eclipse, en particular en esto de las comunicaciones, y en ninguna otra cosa, por supuesto.
Pues le agradecemos, por supuesto, al investigador del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, el INAOE, al doctor Raúl Mujica García, el platicar con el auditorio y, por supuesto, el dar estos detalles. Muchísimas gracias y un abrazo. Al contrario, Luis, mucha suerte y disfruten el eclipse. Gracias. Vamos a